buenas tardes. Qué gusto poder encontrarnos el día de hoy. Mi nombre es Jorge Sánchez y voy a ser su facilitador. Gracias a Diana, a John, a Víctor, Oscar, José Luis, Griselda, Pablo, José y por allí se está conectando otro compañero. Vamos a comenzar con lo que son las actividades síncronas de esta asignatura de argumentación jurídica dentro del sistema penal probatorio venezolano. Para mí de verdad es un verdadero honor formar parte de lo que es el desarrollo de esta asignatura en la medida de que fui revisando las presentaciones para poder hacer el diagnóstico del desarrollo de las actividades, pues de verdad con mucho orgullo. Voy a empezar por ese punto. Está aquí, creo que ya se terminó de conectar, mi profesor José Luis, profesor de la Escuela Nacional de Fiscales. Pues de verdad, el desarrollo del encuentro del día de hoy y lo que tengamos en adelante va en honor a él. Siempre hago referencia a quienes forman parte de esos procesos académicos de formación y que nos ayudan a crecer personal y profesionalmente. Yo soy Jorge Sánchez, es el que he tenido contacto con ustedes. Yo soy el subdirector de investigación y extensión del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, el IESIP. He venido haciéndole seguimiento incluso dentro del desarrollo de las otras asignaturas y pues ya los conozco en cuanto a su rendimiento, en cuanto a su experiencia y en cuanto a la participación dentro de las actividades. Muy bien. Como primer punto, les tengo un mensaje. Es importante que cada uno de ustedes regularice la situación en cuanto a la inscripción en el seminario de inglés instrumental doctoral. Esta es una de las asignaturas que deben ustedes aprobar para poder ir a grado y abre cada 2 trimestres. Casualmente, la próxima semana abre este seminario de inglés instrumental doctoral y pues es importante que aprovechen que va a abrir para que ustedes tengan la posibilidad de desarrollar. ¿Ok? ¿Cómo hacen esto? Pues bueno, en contacto directo con el equipo de administración para hacer la inscripción y poder estar dentro del grupo que va a desarrollar este seminario. Bien, una cuestión. Eh, por allí tuve contacto entre semana con dos de ustedes. Veo que Diana está conectada. Fue una de las personas con la que pude hablar. Y también por allí creo que fue Víctor, el compañero que tuvimos la posibilidad de hablar. Les comentaba que al momento de reiniciar el aula les dejaron visual lo que es el plan de evaluación. Generalmente el plan de evaluación, el acuerdo de evaluación o la estructura de cómo se va a desarrollar las actividades académicas, pues acostumbro a hacerlo partiendo desde ese diagnóstico que hicimos en un principio, pero ustedes tenían visible el que se aplicó al grupo anterior. También les comentaba que para mí sería injusto el hecho de que si ya lo tenían acceso a él y ya algunos de ustedes pues habían comenzado a desarrollar la actividad, sería bastante injusto y hasta cruel el hecho de cambiar esas actividades. Ok, dentro del plan de evaluación existen 3 actividades principales, una que me indicaban los compañeros de que ya tenían adelantada, relacionada con el manual único de cadena de custodia y era una representación gráfica. Bueno, yo dije, vamos a dejarlo hasta allí. Pero hay una situación. Esa presentación de esa representación gráfica necesita el desarrollo verbal o la socialización de ese trabajo que ustedes están haciendo. No obstante, en virtud del calibre, el nivel y la calidad, la experiencia y los aportes que tienen todos y cada uno de ustedes dentro de sus áreas y dentro del manejo de este instrumento que como me decía Víctor, pasa a ser la Biblia casi que de nosotros en el día a día, pues, y al ser ustedes estudiantes de doctorado y al necesitar acumular un importante número de créditos para poder aprobar asignaturas como estudios individualizados, estudios independientes, en donde se valora el hecho de actividades académicas desarrolladas incluso de manera virtual para poder obtener esas unidades de crédito. Me parece importante aprovechar esa oportunidad y la reunión de las experiencias de todos ustedes y esa segunda evaluación desarrollarla a través de un conversatorio virtual
dirigido a la socialización precisamente de estos elementos del manual de custodia. Quería discutir eso dentro de estos primeros minutos, ver cómo maduran la idea y determinar si lo quieren hacer a través de la asignación de las fases y de las formas de obtención que tenemos dentro del manual, o por otra parte, presentar dentro de ese conversatorio ustedes como estudiantes del doctorado y como expertos, pues temas relacionados con esa cadena de custodia, pero no directamente con la instrumentalización del manual dentro de las directrices que tiene el manual, sino con situaciones del diario vivir dentro de sus experiencias que estén relacionadas con ese manual de custodia. Eso sería más o menos en 3 semanas, ¿sí? Y sería un conversatorio que utilizaríamos a través de la vía Zoom. Tendría el diseño de los flyers y la publicidad para que pueda ingresar cualquier persona que esté interesada y la presentación de cada uno de ustedes relacionada con el tema que no supere los 10 minutos. Sería una situación pequeña. Lo importante de todo esto, y por eso es que quiero presentarlo como idea, es que estaría certificado por el instituto como un conversatorio y como una actividad académica que ustedes después pueden acreditar dentro de la materia de estudios independientes, de estudios individualizados. Quisiera escucharlos con respecto a este sentido, si les parece bien, si más o menos me hago entender en la idea. Adelante, Vicente. Buenos días, doctor. Buenos Un días. placer saludarle. Sí, conmigo fue que conversó la parte de la materia, lo que habíamos hablado. En mi pensar, creo que es positivo la idea que usted plantea. Primera evaluación, la fase hecha en gráfico, como decía la actividad que inicialmente hicimos, ya que la mayoría lo tenemos hecho. Y la segunda evaluación, hacer el conversatorio como usted lo está presentando, y de las dos maneras, porque es importante saber la práctica del día a día y la otra, conocer el manual, porque mucha gente dentro del sistema judicial no trabajan con el manual, no lo conocen. Entonces, aprovechando que el equipo está conformado por, valga la redundancia, por un equipo multidisciplinario de saberes, pero todo dentro de lo que es la criminalística y la ciencia jurídico-forense, por llamarlo de otra forma, yo estaría de acuerdo. No sé qué opinan mis compañeros, pero creo que está bien. Y más si va a ser además certificado. Exacto. La posibilidad de otorgar el certificado es un compromiso que yo asumiría, lo presentaría al Consejo Académico, sé que lo van a ver con buenos ojos y lo veo como un ganar-ganar, ¿no? Es una actividad donde realmente podemos incluso dejar constancia de todos estos conocimientos, todas estas experiencias y va a ser acreditado. Y esa es una de las cosas que uno cuando está sacando el doctorado comienza a ver dónde publico mi artículo, dónde busco una conferencia, dónde busco un conversatorio para poder ir sumando esas acreditaciones. Vicente, ¿tienes algo más? Doctor, Adelante, sí, luego sí, vamos quería con John. preguntarle, aprovechando la palabra, ese inglés instrumental, por lo menos yo tengo uno recientemente en la Escuela de Idioma de las Fuerzas Armadas. ¿Ok? No sé qué tanta vigencia tendrá eso, muchas universidades, no sé, y respeto el criterio de IESIP, lo permiten, muchas universidades permiten una vigencia de 3 años y lo convalidan y ya aprobado. Bien, Entonces no sé cuál es el criterio o si es de índole obligatorio. Te explico lo que establece el reglamento. Y el primer punto a tomar en cuenta es que tiene que desarrollarse durante el tiempo que estás recibiendo la parte académica del doctorado, ¿ok? No puede ser anterior a eso. Entonces, si yo hice esta certificación hace unos 4 años, no tiene vigencia, o si la terminé antes de haberme inscrito en el doctorado, pues no va a ser valorada. Ese es el primer punto. El otro punto es que si tienes la certificación o algo, otras personas pues son bilingües y tienen la posibilidad de desarrollarlo. Incluso tuvimos un caso hace poco con una persona que dominaba era el francés. Bueno, luego de usted presentar esa certificación, pues viene un examen de suficiencia. Entonces, es cuestión de revisar la individualidad de cada uno. ¿Cuál es el caso? ¿Qué es el certificado que tiene?
se revisa, se presenta ante el consejo académico y el consejo académico decide si vale, no vale, tiene que presentarlo. Lo que les digo yo es que como este seminario de inglés instrumental no abre regularmente, ¿ok? Entonces, cada vez que abres, aprovechan todos los estudiantes de posgrado en desarrollar el seminario. Bien, de todas formas, cada uno de los casos, pues, al privado los podemos ir revisando. Yo les digo, bueno, voy a presentarlo extraoficialmente a ver qué me dicen en el consejo y le damos play o no. ¿Ok? Bien, Vicente. Excelente, agradecido. Disculpen de que los llame por su nombre de pila, lo mío igual, por favor me llaman Georgie, con toda la humildad ante todos ustedes, imagínense, lo pueden hacer sin ningún complejo y sin ningún título, y también, si a alguno de ustedes, pues, le molesta que lo llamemos por nombre de pila y necesita que se llame por el título, también con toda tranquilidad lo puedo hacer. John, adelante, encendemos el micrófono y... Bueno, doctor, buenos días. Por acá John Tobar, o Jordi. Sí, me parece la propuesta de verdad muy interesante y escoger un punto de este manual, desarrollarlo a través de estos 10 minutos, sería un aporte también nosotros para el instituto y así como usted dice, estamos abordando temas de interés para la carrera. Por mi parte, estoy de acuerdo con la propuesta. Perfecto. Fíjense, podría ser incluso un insumo realmente importante para después el desarrollo de su trabajo de investigación doctoral, porque podríamos encontrar qué puntos del trabajo que ustedes o del tema que ustedes tienen previsto desarrollar dentro de su trabajo de investigación, pues tiene conexión con este manual de cadena de custodia. Bien, Oscar, yo sí alcancé a escucharte y bueno, efectivamente allí está el tema, allí está el tema de tu presentación, el hecho de esa debilidad dentro del manual, la imposibilidad de tener un desarrollo amplio donde un profesional del área de la salud mental pueda tener participación de este tipo. Entonces, se me ocurre que podrías desarrollar la intervención dentro del conversatorio en cuanto a las falencias o criticar el hecho de que se debe ampliar un poco más el espacio para que ingrese dentro del manual. Griselda, buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Espero que esté bien. Me parece excelente. Fíjense bien, ese conversatorio es la alternativa que tenemos para la valoración de la cátedra vinculada a argumentación jurídica. Existe la posibilidad de que también podamos participar en alguna masterclass, con algún foro en específico sobre la temática. Recordemos que no solamente ahora existe el Manual de Cadena de Custodia del 2017. Quedé en compendio de que ya no solo tenemos el del 2017, sino que hay una serie de compendios y la idea iba en la posibilidad de desarrollar una masterclass. Entonces, Ok, ¿cuánto tiempo tendríamos si decidimos por una masterclass? ¿Con cuánto tiempo? ¿40 minutos, 20 minutos? el detalle de la masterclass, sí, es que es mucho más amplia, obviamente la profundidad teórica lleva una exigencia mayor, pero tenemos una nómina de 15 participantes. Entonces, fíjese que 15 participantes con intervenciones superiores a los 30 minutos Es eh, mucho. es mucho. Pero la idea que está dando Griselda es excelente que la vayan madurando como grupo, tal vez no para esta asignatura, sino para cuando ustedes lleguen a estudios individualizados, ya tienen ustedes madurado, adelantado el hecho de hacer, por ejemplo, un congreso con mayor profundidad. Por eso les hablaba de un conversatorio, una cuestión de 10 minutos, eh, Ok, bien sustanciosos, bien fundamentados, más allá de cualquier cosa, partiendo desde la experiencia y desde los hechos, y que sea la posibilidad de crecer en conocimientos y que sea un intercambio de conocimientos dentro de lo que es lo multifacético del grupo, ¿ok? Y obviamente cada uno de ustedes es un líder dentro de su espacio que tiene la posibilidad de multiplicar la información y tendríamos un montón de gente conectada recibiendo esa información. Entonces también aportamos algo por allí, ¿no? Pero excelente. la idea está genial para estudios individualizados porque ya es más fuerza, ¿ok? Esta es una evaluación dentro de la asignatura, pero yo poniéndome en el puesto del estudiante, que uno empieza a buscar esos eventos académicos, entonces tendrían la certificación y esa certificación
puede ser acreditable dentro de estos estudios. Bien, Griselda, muchas gracias. Adelante, Víctor. Muy buenos días. Ok, Buenos días, buenos días. hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Bueno, mire, de acuerdo 100% con la evaluación, con lo que se está planteando, en mi caso, que soy médico forense, criminalista, mis indicios son el cuerpo humano. Por supuesto, cuando es en vida, las lesiones que pudieran presentarse y por supuesto ya en cadáver si hay ciertos indicios que se pueden colectar, ¿no? Me parece bastante interesante, sí, en ese tiempo pudiésemos dar cierta disertación. 10 minutos me parece correcto para que todos podamos participar. Gracias. Bien, bien, muchas gracias. Y otra cosa, si alguien no lo quiere hacer dentro del conversatorio, no sé, por alguna limitación o por mantener la privacidad o no se siente cómodo en un evento de este tipo, pues haríamos otra forma de evaluación, pero lo ideal es que todos participen, ¿ok? Bien, por allí vi a alguien levantando la mano, prendió la cámara, si no, Diana, ¿no? Hola, profe, buenos días a todos. Bueno, en mi caso yo soy odontólogo. Este, no he realizado como tal o no he utilizado como tal la cadena de custodia, sin embargo, tengo la teoría, me parece excelente esa parte de que cada quien en su área pues pueda dar una retroalimentación con respecto a eso, pues para ver cómo la manejan en la gran mayoría, bueno, creo que todos la aplican o la han aplicado, pues. Creo que sería mejor que algo más teórico que en realidad todo esté escrito, pues. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Diana. Laura escribe por allí por el interno. Buenos días. No sé si quiere hablar. Entiendo. Fíjate, un resumen de 30 segundos. Se está planteando la posibilidad de que la segunda evaluación se realice a través de un conversatorio organizado por la universidad, con certificación de la universidad, con el apoyo del facilitador, pero donde los ponentes, donde los expertos serían ustedes y cada uno de ustedes tendría tope de 10 minutos para, desde su campo, desde su experiencia dentro de la zona que manejan, pues puedan presentar un tema relacionado con el manual de lo que es la cadena de custodia, ¿ok? Ese es básicamente lo que estamos allí. Y eso obviamente forma parte de lo que sería la evaluación y tendría el peso porcentual más grande dentro de las evaluaciones. ¿Me entendiste, Laura? ¿Me escuchaste? Sería la pregunta. Entiendo, profesor. Buenos días nuevamente. Sí, 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 Ok, sí le escuché, sí le entendí, pues es ciertamente pues depende de la interacción que se haya podido tener vivencial o no con lo de la cadena de custodia, puesto que en el ejercicio profesional, por lo menos en mi caso, lo he podido este, interpretar, manejar y conocer, pero desde la perspectiva de lo que es la referencia de los autores, la literatura y los expertos, porque en mi caso particular no soy funcionaria de carrera, no he tenido formación criminalística más allá de mi formación como especialista, como maestrante. Sin embargo, pues sería algo muy interesante el nivel de conversatorio, pero desde la perspectiva del manejo de cada uno de nosotros. Es mi apreciación. Gracias, profe. excelente, no, excelente. No, fíjense algo, y sé que ustedes lo pueden vivir en el diario. En alguna oportunidad, cuando hablábamos dentro de una de las fases, la fase inicial y de la obtención técnica, le preguntaba a uno al funcionario, bueno, ¿y en qué parte del manual? ¿Cómo haces para apoyarte? Decía, no, a mí me enseñó fulano a hacerlo así, y yo repito lo que él me enseñó a hacer. O sea, él no había tenido ese contacto directo con el manual, sino él repetía. Estaba preguntando la fecha del conversatorio porque el 19 de abril me intervienen quirúrgicamente y quiero estar disponible para el evento. Perfecto, bueno, tranquila que ese ya es el segundo paso, ya después yo me siento a planificar y a revisar eso. Ya, gracias, profesor. Profesor, bueno, yo afortunadamente sí he tenido la experiencia de trabajar como fiscal del Ministerio Público y lo que es el uso y manejo de la cadena de custodia. Me gustaría hablar en ese conversatorio, a tratar de hacer lo más breve posible, para exponer un caso muy simbólico que me tocó en mi trayectoria como fiscal de unos funcionarios policiales que detienen a un ciudadano que había disparado en contra de un adolescente y metieron absolutamente todo lo recaudado
en el sitio del suceso lo metieron en una bolsa plástica, lo que era las Muestra de conchas, los agregados, sí. los lentes que le quitaron al agresor, eh, todo, las prendas que cargaba el agresor, todo lo metieron en una bolsa y me lo llevaron allá con la cadena de Sí, custodia. pues. Me gustaría hablar de este caso, profesor. Perfecto, no, excelente. Ok, me cierra el micrófono porque no tengo Sí, aquí. claro, claro, tranquilo. Ya vamos a eso. Bien, bueno, precisamente esa era la idea de este primer momento en cuanto mi profesor, ¿cómo está mi profe? Qué gusto verlo por allí, qué gusto que está conectado. No sé si escuchó las palabras. Hola Germán, ¿cómo estás tú, Ale? Todo Saludos, bien, bendiciones para ti. todo bien. Cuando vi el nombre suyo por allí, Qué eh, mundo tan chiquito, Ale. vi el nombre suyo, no es la primera vez que pasa eso, ¿no? De que alguien que fue mi profesor está del otro lado, pero de verdad con muchísimo respeto y muchísimo cariño y siempre, siempre, durante todo mi desarrollo como persona y como profesional, el reconocimiento y admiración a todos los que forman parte de esa parte académica, que lo ayudan a uno a crecer y sobre todo cuando dejan huella y de verdad aportan en el conocimiento. Profe, no le quito más tiempo, adelante. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo te va? Mira, un honor verte por acá. Un honor que seas mi profesor también. Sé tu valía, sé tu desarrollo, como se dice, tu desarrollo ascendente a las cosas para seguir avanzando en este camino académico. Mira, mi intervención solamente radicará en que nosotros debemos basarnos siempre antes de cualquier situación o circunstancia, más allá de la argumentación jurídica. No sé si fui tu profesor de argumentación jurídica, no recuerdo casualmente, pero sí, ¿verdad? Entonces, Estuvimos en derecho probatorio en la escuela. probatorio. Ah, bueno, sí, esos fueron en los distintos sistemas de Venezuela. Creo que el abogado o cualquier persona de cualquier área tiene que argumentar, tú lo sabes. La argumentación siempre forma parte de eso. Y en Venezuela, por ejemplo, la cadena de custodia desde el punto de vista personal siempre radica pues en el proceso o procedimiento que hagan, en este caso, los investigadores, las personas que están directamente comprometidas con eso. Mucho o poco puede ser un abogado para impulsar algo porque realmente es el titular de la acción penal que realiza esas diligencias de investigación, tú lo sabes. Y cada caso es distinto para seguir llevándose o delimitándose. Más allá de lo que puede estar en un acta de investigación penal, uno como abogado simplemente se ciñe a lo que conocemos como expo facto. Ya las cosas están hechas y uno lo que hace es revisar cómo estuvo o si se llevó a cabo todo del 181 del Código Orgánico Procesal Penal siguiente, que hablan del régimen probatorio y que explica pues realmente todo lo que vamos a pasar. Yo creo que las actividades que tú propusiste son interesantes. Yo me leí todo el material que tienes ya en la página. Ese material está como un ABC, a mi modo de ver. O sea, tú vas guiando a cada uno vas estructurando el conocimiento, eso me encanta. Y bueno, conversaba con el doctor De Angelo y le explicaba pues que esto es importante para seguir avanzando. Un honor verte por acá, quería saludarte, me ha costado mucho conectarme, no sé qué pasa aquí en Caracas. Caracas está cerrada hoy por unas marchas, unas cosas y está un poquito convulsionada, pero estamos a tu orden, Germán. Perfecto. Éxito y sigue creciendo, hermano. Gracias, gracias, profesor. Bueno, si no hay más por allí, vamos a desarrollar hoy una situación perfilada a lo que es ya la parte académica, lo que es la materia. Y vuelvo a decir, vamos a dedicarle hoy el encuentro al profe José Luis. Y no se me pongan celosos por allí, ¿no? Bien, vamos a comenzar a compartir por aquí. Fíjense. Aquí hay una ventaja con el grupo, que pues la mayoría son abogados, conocen del tema, manejan el tema, pero antes de pasar a esto, muy bueno dentro de este conversatorio porque dentro del grupo, dentro de los participantes, además de los que regularmente han estado en las otras asignaturas, se incorporan ahora dos compañeros, una compañera, una dama y un caballero desde la República del Ecuador. Ellos son peritos forenses y pues están desarrollando también el posgrado
y pues qué bueno ver el contraste que puedan tener ellos con lo que es su instrumento normativo dentro de ese cadena de custodia. Ellos tienen regulado esto del 2007 y pues vamos a ver también el contraste, si se quiere, desde el punto de vista del derecho comparado. Hoy quería cerrar este encuentro con el desarrollo de estos principios del derecho probatorio, que por allí un profesor pues fue muy enfático al momento de desarrollarlo dentro de la especialización en derecho probatorio en la Escuela Nacional de Fiscales y pues forma parte de lo que es esa esencia dentro de los diferentes procesos. Vamos a hacer este repaso. Yo siempre digo que me gusta partir desde las bases, porque muchas veces tendemos a sentar por obvio lo que es obvio y terminamos obviando las situaciones. Entonces, vamos a revisar de una manera, si se quiere, rápida, lo que son los principios del derecho probatorio. Entender que estos principios del derecho probatorio son aquellos que deben estar presentes dentro del proceso en sí y dentro del desarrollo de esa actividad probatoria para poder llegar a feliz término dentro del proceso. Fíjense, dentro de estos principios, y como siempre digo, ¿no? Aquí el que ya sabe, el que no sabe aprende y el que ya sabe, pues repasa. Cualquiera de ustedes que quiera aportar, preguntar, decir, levanta la mano, enciende el micrófono y tenemos acceso a él. Fíjense. Rodrigo Rivera, un catedrático tachirense, por cierto, habla de que existen diferentes tipos de principios. Existen principios esenciales, principios técnicos y principios de eficacia. Tal vez diferenciándolo más que desde el punto de vista práctico real, sino desde el punto de vista doctrinal, para poder ser mucho más didáctico al momento de entender estos principios. Habla de que esos principios esenciales no son otros, sino los que, si los sacamos del proceso, no tendría lógica y no existiría proceso. Si nosotros eliminamos, por ejemplo, dentro del proceso penal, el principio de presunción de inocencia, pues realmente dentro de este sistema penal no tendría sentido. Por el otro lado, habla de los principios técnicos, que no son otros sino esos principios de carácter técnico que vienen a ser reglas técnicas de procedimiento que si bien están dentro de la norma y podemos identificar dentro de la norma y dentro de lo que es el marco jurídico, pues obedecen a la situación temporal del entorno. Fíjense allí, son criterios informantes de la actividad procesal cuya acogida obedece a la opción o preferencia del legislador como tal. Y los de eficacia, que también son aquellos llamados de orden pragmático, como son los principios de economía y celeridad procesal. Fíjense, esto como para poder hacer una gran distinción de cómo serían los principios. Existen autores como López Blanco que hablan de que los principios como tal son confundidos por la doctrina moderna y que algunos conceptos, algunas garantías y algunas reglas técnicas pues son denominadas principios, pero esto ya es más teórico, es más doctrinal. Incluso él dice que muchos de los elementos que nosotros consideramos principios dentro del proceso, dentro de las pruebas, pues deberían llamarse subprincipios. ¿Por qué? Él para llegar a esto, pues hace un recuento histórico y dice que han sido bastantes las luchas sociales que ha tenido el espacio, el hombre, la sociedad, para poder alcanzar garantías de tipo constitucional, garantías dentro de la norma que permitan, si se quiere, el buen desenvolvimiento del derecho y la obtención de uno de sus fines, como es la justicia. ¿Ok? Eh, Obviamente hace un contraste y dice, bueno, en algún momento de la historia existían procesos donde no había ningún tipo de garantías y que esas garantías o esa ausencia de garantías se daba por una concentración de poderes y por supuesto por el sometimiento y la opresión directa hacia los ciudadanos. Como todos sabemos y todos entendemos, hoy en día no es posible poder concebir un proceso sin ningún tipo de garantías. ¿Por qué les hablo de todo esto? Porque hay una rama de la doctrina que dice que
el único principio real dentro del derecho probatorio, dentro del proceso, es el debido proceso, ese gran principio del debido proceso. Y que a raíz de ese gran debido proceso, como un producto humano, garantista, democrático, pues salen los otros subprincipios, como el de contradicción, el de igualdad, el de lealtad procesal, el de notificación, ¿ok? Pero que garantizando estos principios o este gran principio del debido proceso, nosotros tendríamos la posibilidad de entender que de ahí pueden salir muchos más, pero el que interesa para esta posición, pues es el debido proceso. Y esto lo conseguimos nosotros y lo entendemos dentro del artículo 26 de la Constitución Nacional y el artículo 49 que conocemos todos nosotros en cuanto a lo que es el debido proceso. Ahora bien, la doctrina moderna, y para esto, pues, se afinca esta doctrina en autores como David Echandía, como Parra-Quijano, pues habla de que no podemos hablar de estos subprincipios, sino que son conocimientos ideales y desarrollarlos dentro de cada una de las normas. Así las cosas, pues vamos a puntualmente a revisar qué podemos considerar nosotros como principios abriendo el compás del derecho probatorio. Muy bien, aquí tenemos el principio de necesidad de la prueba, que va enlazado con ese principio de la prohibición al juez de aplicar el conocimiento privado. Esto no es otra cosa sino que al momento del operador de justicia tener la decisión, debe haber valorado lo que va a ser su decisión a través de las pruebas presentadas en el proceso. La necesidad de la prueba, esa famosa frase de Jeremías Betan, que es el proceso no es otra cosa sino el saber administrar las pruebas. Es entender de que no existe proceso si no existen medios probatorios, si no existen pruebas aportadas que puedan sustentar y puedan fundamentar lo que es la argumentación que yo estoy presentando, lo que yo estoy pidiendo dentro del proceso. Otra cosa, y aquí quiero hacer uno de los aportes en cuanto a estos principios. Muchas veces, pues pensamos que estos principios son solamente para el proceso penal. Y pues autores como Sanabria dicen que el derecho probatorio y el desarrollo de los principios pues es un derecho asexuado. Es decir, nosotros podemos fácilmente revisar estos principios y trasladarlos a cualquier rama del derecho y entender de que esa esencia va dentro del proceso. Incluso autores como Chacón dicen que el que entienda de derecho probatorio y entienda cómo manejar las pruebas, de allí en adelante puede denominarse o definirse como procesalista y no estar casado con una rama independiente del derecho. Bueno, entonces, este principio de necesidad de la prueba es eso, esa interpretación directa y textual de lo que dice el principio. Necesitamos las pruebas dentro del proceso. Ahora bien, esas pruebas dentro del proceso son los que le van a permitir al juez emitir esa decisión a través de la valoración de las pruebas. Por interpretación en contrario, el juez no puede aplicar su conocimiento privado, solamente puede tomar en cuenta para su decisión, como todos conocemos, pues las pruebas aportadas al proceso. Fíjense en el material de apoyo, la sentencia judicial debe ser elaborada por el operador de justicia, partiendo de la cuestión de hecho que se debata y se pruebe en el proceso. Estas láminas las voy a compartir allí, además de todo el material que ustedes ya tienen dentro del aula virtual. Y si ustedes detallan un poquito, cuando quieran buscar la fuente de la información, de dónde sacar la información, pues, bueno, esta viene del libro de Bello Tavares del año 2013, que al ser muy pesado no lo puedo cargar al aula, pero les voy a compartir algunos libros de derecho probatorio a través del grupo de WhatsApp, ¿ok? Uno los tiene allí y bueno, esa es la ventaja de que sean en PDF. Muy bien. Principio de la unidad de la prueba. Si alguno de ustedes quiere intervenir, con muchísimo gusto lo podemos hacer, ¿ok? Este principio de la unidad de la prueba, pues no es otra cosa sino tener la posibilidad de que al momento de valorar la prueba, esa prueba sea valorada en su totalidad.
decía un profesor de pregrado de Derecho Probatorio, decía, bueno, el guiso que es bueno para guisar el pavo es el mismo guiso que es bueno para guisar la pava. Muchas veces cuando llevamos al proceso y no se cuenta con la experiencia y con la visión suficiente de qué es lo que yo voy a probar dentro del proceso, qué es lo que pretendo con ese medio probatorio, pues puede que ese medio probatorio presentado por una de las partes vaya a favorecer a la otra. Es entender que ya la prueba deja de ser de una de las partes y pasa a ser del proceso. ¿Ok? Todas estas van a formar parte del proceso como tal y deben ser valoradas de una forma integral. Fíjense, valoración conjunta de la prueba. Se trata de que los medios probatorios que propongan las partes para la aportación de las fuentes deben ser analizadas en conjunto. Bien, confrontarlas, vincularlas, valorarlas y no pueden ser analizadas en forma separada. Muy bien. Principio de comunidad procesal y adquisición procesal de la prueba, algo de lo que les venía diciendo hace un momento, más allá de que yo lleve la prueba y diga, no, es que esta prueba es mía, de ahí en adelante usted busque la suya. No. Cuando usted presenta la prueba del proceso, algunos ejemplos de esto lo podemos conseguir incluso en Portugal, donde antes de yo presentar el medio probatorio, dentro de ese principio de publicidad que conocemos nosotros, pues debe llamar a la contraparte, el abogado, y decirle, mire, estas son las pruebas que yo tengo y que voy a presentar dentro del proceso, incluso antes de llevarlas allí, para que sean confrontadas, incluso discutidas y que todos manejen las mismas pruebas. Entonces, este principio de comunidad de la prueba, ese de adquisición procesal, la prueba deja de llamarse o deja de ser de la persona o de la parte que la lleva al proceso y pasa a formar parte del proceso en sí, por lo tanto, ya está dentro del expediente. Esto tiene algo de relación con esas fases de la verdad que veía uno en Introducción al Derecho, que se hablaba de la verdad verdadera, la verdad oficial, y había una verdad que era la verdad procesal. Si yo no lo llevo al proceso y si esa prueba no forma parte del proceso como tal, no es absorbida por el proceso, pues allí no hay verdad procesal, más allá de que contradiga la verdad verdadera. Bien, principio de contradicción. Para mí, una de las bases fundamentales de lo que son los procesos modernos, sobre todo el proceso penal, y es la posibilidad de que las partes puedan atacar o oponerse a la admisibilidad de esos medios probatorios llevados al proceso. Es donde realmente se mide la capacidad y qué tanto, como decía hace un rato el profesor José Luis, qué tanto puede ese abogado moverse dentro de lo que tiene en el expediente, ¿sí? Es esa posibilidad de que haya la contradicción. Hey, eso que usted está presentando allí no cumple con las garantías mínimas. Eso que está allí no fue obtenido de forma legítima. Y ya lo vamos a ver en otros principios. Y este principio de contradicción, además de eso, pues da pie a un principio que vamos a ver más adelante, que es el principio de metamorfosis de la prueba, y es el cambio que se da después de que yo activo ese principio de contradicción. El principio de contradicción está íntimamente ligado con el derecho a la defensa y está íntimamente ligado, como sabemos, con el debido proceso. Porque si yo no doy la posibilidad de que la otra persona o de que la otra parte, perdón, pueda oponerse, pueda atacar ese medio probatorio, pues no estoy otorgando defensa alguna. ¿Bien? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Nos quedan 73 principios, yo creo que terminamos hoy por allá a las 3 de la tarde. No, mentira. Fíjense, principio del control de la prueba, ¿sí? Relacionado con el de contradicción. El de contradicción, yo me opongo, yo tengo la posibilidad, obviamente, de una forma argumentada, sustentada, poder oponerme a la prueba. Dentro de este principio de control de la prueba, pues me da el acceso a la prueba como tal, permite que yo pueda estar presente dentro de momentos de evacuación de la prueba, ¿ok? Creo que el texto que está allí no corresponde con lo que está, con lo que es el principio del control de la prueba como tal, pero conocemos dentro del proceso la posibilidad de tener ese control relacionado con otro principio que no es directamente
principio del derecho probatorio, pero es el principio de inmediatez, ese que da también el principio de oralidad dentro del proceso, y es el hecho de que el juez tiene que estar presente dentro de toda la fase del proceso para poder alimentarse, tener conocimiento de primera mano a través de ese principio de inmediatez y poder después valorar y tomar una decisión. Pero en este caso, el principio del control que tiene las partes dentro del proceso para poder administrar esa prueba. Vean este otro, este es otro de los que llama la atención incluso desde el punto de vista académico para estudiar, para desarrollar el nivel de contradicción, y es ese principio de publicidad de la prueba. Abarca estas situaciones, según Bello Tavares, fíjense, derecho a conocer la prueba, derecho a conocer la oportunidad en que esa prueba se va a materializar o se va a evacuar, derecho de acceder a los lugares donde se va a realizar esa prueba, derecho a conocer los datos necesarios para poder ejercer el principio de control de la prueba y ese derecho a controlar la prueba, derecho a conocer el resultado arrojado por la prueba, ¿ok? Derecho a conocer el valor de la prueba y derecho a ser notificado o citado cuando se trate de anticipación de medios probatorios. Aquí entra esa sentencia ya conocida de la prueba anticipada, que es, pues, dentro de nuestro sistema existe la posibilidad de que se dé la prueba anticipada en casos de violencia de género o cuando las víctimas son menores de edad, y esto con la finalidad de que las víctimas no sean revictimizadas a lo largo del proceso y pues se pueda obtener esa prueba de manera anticipada, pero eso es harina de otro costal. Bien, entonces, principio de publicidad, la prueba debe contener todas estas aristas. Principio de formalidad. Para Bello, esa formalidad, el proceso no es otra cosa sino la acumulación y el cumplimiento de esas formas, de esas formalidades. Fíjense, no es otra cosa que la suma de esas formas y de las formalidades. Es uno de los elementos que garantiza la objetividad dentro del proceso. Y dentro de este principio nos permite de una u otra manera poder tener acceso a esa contradicción. El revisar de que se cumplan las formas para yo poder tener esa defensa, esa contradicción y ese debido proceso. Porque si no cumplimos las formas, pues no estaríamos dentro de un proceso. Si nosotros no llenamos los extremos al momento, por ejemplo, del resguardo de la cadena de custodia y no se dan las formalidades de presentación, evacuación dentro del proceso, pues sencillamente no estaríamos en presencia de un proceso. ¿Ok? Preclusión de la prueba. En pregrado, siempre cuando desarrollamos pues yo le digo, mire, la preclusión de la prueba es uno de los principios que usted debe tomar en cuenta al momento de la entrega de las evaluaciones. Hay momentos dentro del proceso que incluyen la promoción, la contradicción, la evacuación, la materialización, la evacuación, la valoración, y todos estos van concatenados con unos lapsos. Si se incumplen estos lapsos, pues sencillamente no estaríamos en todo el proceso, incluso estaríamos en la posibilidad de no poder demostrar lo que pretendemos dentro del proceso en sí. Entonces, esta preclusión de la prueba, entendemos todos que puede decretarse la inadmisibilidad, la improcedencia por pruebas que son extemporáneas o son presentadas dentro del proceso en un momento, con sus contadas excepciones, que no pueden formar parte de la valoración que va a tener este operador jurídico y, por supuesto, no puede formar esa convicción y llegar a esa certeza al momento de tomar la decisión. El principio de libertad probatoria, otro de los principios que en el ejercicio y en los aspectos académicos, pues tienen bastante tela que cortar. En resumen de cuentas, la libertad probatoria, pues podemos aportar al proceso cualquier medio probatorio que no esté prohibido de manera expresa dentro de la norma. Las partes no tienen el límite al uso de los medios probatorios. De hecho, este principio es el que permite y abre la puerta a que hoy en día estén saliendo constantemente sentencias dentro de nuestro máximo tribunal que traten de desarrollar y explicar
cómo se aportan elementos probatorios de manera virtual, ¿sí? La valoración probatoria que tienen, por ejemplo, los correos electrónicos, que hay una sentencia de reciente data, la valoración probatoria, y no la valoración, sino los medios probatorios aportados a través de formato digital o formato virtual. Ok, este principio de libertad probatoria pues me da la posibilidad de que yo presente los medios probatorios que no me prohíba la norma en sí. Bien, esto lo hablábamos hace un rato, principio de mediación o de inmediatez, concentración y dirección del juez en la práctica de la prueba. Dentro del proceso penal venezolano, hacer un proceso con la oralidad de por medio, pues hace de que el juez esté presente en los momentos en la cual se materialicen los medios probatorios y pueda de una u otra manera, pues, estar allí percibiendo con todos sus sentidos lo que se desarrolle dentro del proceso. Si no existe este proceso, pues estarían violando de manera sistemática el resto de principios que hemos visto. Principio de originalidad de la prueba. A ver, yo siento que he hablado mucho. ¿Quién me apoya por allí? No, no me ayudas. Ok, fíjense. Los medios Profe, sí. Ajá, adelante, profe, ¿cómo Eh, está? Bien, mire, interpreto que cuando nos referimos al principio de realidad de la prueba, se refiere a la necesidad, pertinencia y utilidad de ese medio de prueba. Me explico. Si nosotros vamos a probar un homicidio, como Ministerio Público, por ejemplo, debemos acreditar probatoriamente dentro de ese cúmulo de elementos, primero el cuerpo del delito. O sea, existió el homicidio, ¿cuál es el cuerpo del delito? Protocolo de autopsia, acta de defunción, XXY. Pero también la relación de causalidad entre la conducta activa o pasiva desplegada por el supuesto autor del hecho, que según nuestra teoría es efectivamente quien causa la muerte. Entonces, esos elementos probatorios deben estar vinculados para poder establecer de forma útil, necesaria, pertinente y lícita, incorporados al proceso, esa relación de causalidad, por ejemplo, tres testigos, por ejemplo, la existencia del móvil sobre el hecho, eso nos establecería, por supuesto, la vinculación de la originalidad de la prueba. Ese es mi aporte. Perfecto, muchísimas gracias. Efectivamente, este principio de originalidad de la prueba, en palabras menos técnicas, es ir al origen, ir al punto. Yo, más allá de buscar una serie de indicios, si yo tengo la posibilidad de ir directamente, como decía la profe, al cuerpo del delito directamente, pues ya estaría cumpliendo ese principio de originalidad de la prueba y pues la aportación como medio probatorio es mucho más fuerte dentro del proceso a otro que esté allí. Adelante, Vicente. Pero yo diría más bien, para decirlo más claro y más sencillo, este principio lo que nos obliga es a que las pruebas que se presenten tengan vinculación directa con el hecho que se está investigando, que se está juzgando. Si estamos hablando de un homicidio, ¿para que yo vaya a mostrar un celular Claro. que no tiene nada que ver? No es que lo tenía en el bolsillo, sí, pero es vinculante como prueba. ¿Qué aporta en la resolución del homicidio el teléfono que tenía en el celular que tenía en el bolsillo? Entonces tiene que ser prueba idónea, pertinente y que tenga una vinculación directa con el caso que se está investigando. Claro, eso tiene más que ver con la pertinencia, ¿sí? De que vaya allá y no llevar al proceso lo que el profesor José Luis nos decía, que era lo que alguna parte de la doctrina como hechos basura, ¿sí? Esos hechos que no debemos probar. Griselda, antes que tengas la intervención, fíjense, un alumno de pregrado me decía, bueno, profe, entonces es como que si uno de los medios probatorios que yo voy a llevar es un tweet, ¿sí? De la antigua red de Twitter, que ahora es X. Entonces, no el retuiteo, sino el Twitter original, el que emitió la persona, sino no el que estoy retuiteando, o no una captura de esa y que fue publicada en otra red social, sino voy directamente a ese. Yo digo, bueno, me gusta esa analogía porque va al grano. Griselda.
Sí, efectivamente es así. También puedo acotar lo siguiente en cuanto a esa originalidad de la prueba, que está vinculada efectivamente con la etiología de la misma. Y esta etiología de la misma está involucrada con esos vicios o esos errores intrínsecos o extrínsecos que están vinculados a la misma. También están vinculados directamente con la cadena de custodia como la garantía legal que se establece dentro del proceso para la admisión o para la promoción y admisión de las pruebas. ¿Ok? Entonces es esencial que este principio de originalidad esté vinculado directamente también con el artículo 181 del COP, donde establece, por supuesto, cuándo son aprobadas o no aprobadas las pruebas de acuerdo a la licitud o ilicitud de la misma. Perfecto, bien. Griselda, me encanta porque das la introducción a otro principio que vamos a ver más adelante, que es el de inmaculación de la prueba. Manolo, buenos días, adelante. Manolo, me guío por el nombre de allí, ¿no? Sí, buenos días para todos, bendiciones. Buenas tardes, perdón. Efectivamente, hay que agregar un elemento a la cadena de custodia, que es la planilla de registro de cadena de custodia. Con esta planilla se va a mantener la originalidad, seguridad y autenticidad de la evidencia que va a ser susceptible de peritaje. De tal manera que esa idoneidad tiene que ver con aquellos actos de investigación relevantes, pertinentes para la investigación. En el proceso penal se busca es precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió ese hecho acreditado como delito. Entonces, esa es la parte que decía cuando el tema de la palabra basura, y a lo mejor es muy radical la palabra, ¿no? Pero nosotros tenemos que direccionar una investigación objetiva y científica. La investigación penal se soporta, se sustenta en dos verbos, que es descubrir y comprobar científicamente el delito, para que en las fases subsiguientes, bien sea el fiscal y en este caso el juez de juicio en esa fase, tenga la posibilidad de debatir, realmente probar qué ocurrió, no discutir qué ocurrió, para afinar y buscar ese fin del proceso que es la justicia. Perfecto. Fíjense, les hablaba de los hechos basura porque, y lo cuento como anécdota, el profesor José Luis nos manda un ensayo y el ensayo era sobre los hechos nucleares y los hechos basura. Y pues siempre un grupo de compañeros, cuando usted va a Google y escribe hechos nucleares y hechos basura, pues en nucleares les haría Hiroshima, Nagasaki y una serie de cosas nada relacionadas con lo que venía en el, en el ensayo. Y yo tomé eso como iniciativa o introducción a la narrativa diciendo, bueno, lo que votaba la búsqueda de Internet, pues eran hechos basura que no tenían pertinencia con lo que estaba siendo solicitado dentro de eso. Pero efectivamente, y muy poca parte de la doctrina, se vio que el doctor rebuscó allí para ponernos a leer bastante, hablaba de eso, de hechos basura, hechos impertinentes, hechos que yo no voy a llevar allá y no tengo necesidad de aportarlos al proceso porque lo que van a hacer es eso, contaminar el proceso y llenarlo de situaciones que no están en pro de la búsqueda de la verdad. Muy bien, ya casi estamos terminando. Fíjense, el principio de pertinencia de la prueba, que bien lo desarrolló Vicente hace un momento, ¿ok? Esas pruebas que están presentes en el proceso que lleven las partes allí, pues tienen que tener relación con los hechos controvertidos. Si no tienen una relación con los hechos controvertidos, pues no son pertinencias, no llegan a este principio y no deben llevarse al proceso como tal. El principio de idoneidad o conducencia de la prueba va de la mano con la pertinencia, ¿ok? El principio de relevancia de la prueba, son estos tres: pertinencia, idoneidad, relevancia. Los medios probatorios que propongan las partes, pues deben tender a demostrar hechos afirmados o enunciados por las partes. Tienen que tener esa relevancia con cada uno de los hechos controvertidos y con las cosas que yo estoy aportando al juicio y que por supuesto vayan a ayudar a solucionar ese conflicto judicial. Principio de licitud y de prohibición de obtención coactiva de la prueba. La mayoría de ustedes aquí, pues, veo que tienen estudios en procesal penal, conocen mucho mejor que yo, por ejemplo, teorías como la teoría del fruto del árbol envenenado, esa de que si existe esa obtención coactiva de la prueba, pero de una manera ilegítima, que no vaya con la licitud, pues esa prueba no puede estar dentro del proceso porque no reviste ese carácter regular, ilícito dentro de su obtención. ¿Ok?
El de inmaculación de la prueba que le decía a la compañera Griselda hace un rato que nos daba la introducción a este principio, y es el principio que, si se quiere, más tiene relación con este manejo de la cadena de custodia, que no es otra cosa sino llevar esa prueba de forma impoluta, limpia, libre de cualquier intervención y de cualquier... seguramente este principio de inmaculación de la prueba no lo conocían los funcionarios del caso que llevó la amiga Yoconda, que nos hablaba de meter todo en una sola bolsa, y por eso les decía en tono jocoso, y seguro también la bolsa después la batieron, hicieron todo eso allí. Bueno, este principio de inmaculación, que también a otra parte de la doctrina habla de que puede ser considerado como el principio de mismidad, que es el principio de que lo mismo que está en la escena del crimen, pues sea lo mismo que se presente dentro del proceso. Este principio de inmaculación, insisto, consiste en que el medio probatorio, para que pueda ser apreciado por el sentenciador, debe estar libre de todo vicio que lo infecte y lo haga inapreciable. Principio de igualdad probatoria, bueno, aquí no hay que andar mucho, es la posibilidad de tener el derecho de igualdad dentro del proceso, la igualdad dentro del acceso, la igualdad al momento de poder contradecir. Y finalmente, el que les decía hace un rato, este es un criterio presentado por el doctor Rutilio Mendoza, que es el principio de metamorfosis de la prueba. Este principio de metamorfosis de la prueba se da dentro del proceso cuando, una vez las evidencias, los indicios dentro de esta fase pasan a tener la posibilidad de contradicción por la contraparte, ¿sí? Al tener la posibilidad de oponerse, así no lo hagan, pero se dio la oportunidad para tener la contradicción, pues ya ellas se transforman y dejan de ser simples indicios, ¿ok? En la parte administrativa dejan de ser papeles de trabajo y ya pasan a ser medios de prueba, ¿ok? Ese principio de metamorfosis, haciendo alusión a la metamorfosis que se da dentro de, por ejemplo, los capullos en la naturaleza, que pasan de ser larvas, gusanos, luego pasan a ser esa crisálida y sale la mariposa. Bueno, este principio de metamorfosis dentro del derecho probatorio se entiende de que cuando los indicios, las evidencias se incorporan al proceso y sufren la posibilidad de ser de este principio de contradicción, pues se transforman y ya pasan a ser pruebas comunes dentro del proceso. Muy bien, este fue el repaso así rapidito por lo que son los principios del derecho probatorio. Adelante, Vicente, si alguno de ustedes quiere intervenir, lo puede hacer, es el momento. Sí, profesor, justamente en estos días estaba conversando con el amigo, compañero José Luis Rodríguez, y estamos hablando de que existe la confusión dentro del día a día de todo, de lo que es indicio, evidencia y prueba, y llamámoslo y lo usamos como sinónimo y no lo son. Todos tienen, quizás sea el mismo elemento, pero tiene diferentes facetas dentro del proceso. El indicio es una mera orientación en la investigación, que no sabemos si forma parte o no del proceso. La evidencia es ese mismo indicio que ya fue analizado, contractado, periciado, como queramos decir, y ya le vemos y le damos la vinculación al hecho que se está investigando. Y prueba pasa a ser única y exclusivamente, vamos a llamarlo prueba, cuando el juez lo admite y lo hace parte del proceso como tal. Pero se presenta esa confusión. Y justamente con José Luis estábamos hablando de eso. Dice, oye, tú lo nombras a cada rato y explica y lo das en tu ponencia y lo nombres y tú lo tienes claro, pero la gente no lo entiende, que son diferentes cosas. Y lo mismo los términos, la terminología, que Griselda y John Tobar son expertos en eso y lo hacen énfasis en su ponencia. Recolección, no es colectar. Vamos a utilizar la terminología que se obliga a través del manual. Pero bueno, No, ese bien, es un Vicente, pequeño ¿no? detalle de identificar eso. Y efectivamente puede ser el mismo elemento, pero ese elemento va cambiando el nombre en la medida del proceso. En el proceso penal lo venías diciendo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el proceso de determinación de responsabilidades administrativas, ¿no? Allí se colectan y primero se llaman papeles de trabajo. Papeles de trabajo. ¿Sí? Después que salen de esa fase de auditoría y pasan a una fase de potestad investigativa, dentro de esa potestad investigativa, pues son los elementos de convicción.
y se llaman elementos de convicción. Y cuando ya sufre la posibilidad de que de ese principio que veníamos revisando, cuando la contraparte agarra y se puede oponer a esas pruebas y ya se cumplió esa fase, pues ya ahí son pruebas. Y ya van a la otra fase que es determinación de responsabilidades. Y puede ser el mismo elemento, pero va cambiando de nombre a lo largo del proceso, ¿ok? Incluso algunos lo vamos descartando en el camino y ya está. Muy bien. No sé si alguien más quiere intervenir, si no lo dejamos hasta aquí. Bien, bueno, muchísimas gracias por conectarse. Quiero liberar, ya le damos la posibilidad a John. Quiero agradecerles que estén aquí conectados y que no estén sentados almorzando. Ustedes dirán, bueno, pero a esta hora ya está haciendo como hambre, ¿no? Ok, vamos a dar la palabra a John, adelante. Buenas tardes a todos mis compañeros. Bueno, yo quiero hablar un poquito sobre lo que está comentando. Justamente, yo quiero hablar desde, por lo menos la parte internacional, anteriormente se manejaba como indicio. Hoy en día en Venezuela, a través de los cambios que hemos tenido en las legislaciones, diferentes legislaciones, y con la entrada del Manual Único que hay en custodia del 2012, y luego en 2017, se manejaba como indicio. Hoy en día, sí, elementos de interés criminalístico, pero para cuando hablamos de evidencia, que muchas veces cometemos un error y en el manual está expresado como evidencia, en el sitio de suceso, eso que se va a colectar allí y debe estar relacionado directa o indirectamente con, para que el fiscal tenga la oportunidad en el acto conclusivo de hacer, bien sé si hay los suficientes elementos para acusar, y allí se convierte en evidencia. ¿Cuándo podremos hablar de pruebas? En el juicio, ya en la apertura a prueba, e inclusive allí todavía el juez, por su sana crítica, por su experiencia, y si está debidamente incorporada o legalmente incorporada al proceso, o de ser de manera contraria, un juez puede descartar o puede desestimar dicha prueba en el momento que él lo considere conveniente. Muy bien, gracias, John. Sí, efectivamente. Bueno, eso tiene nombre dentro de los principios y el principio de metamorfosis. ¿Ok? Muy bien. No hay más intervenciones. Salimos corriendo a almorzar. ¿Ya? Bueno, muchísimas gracias por estar allí. Realmente. Ya terminó y justamente está hablando de lo que estamos hablando nosotros ahorita. Bueno, señor, gracias, Dios mío. Al inocente lo protege Dios. Ya tengo el punto. No, venga, vamos a ponerle mute al micrófono. Ok, bueno, muchísimas gracias. Realmente complacido y es un honor para mí tener la posibilidad de llevar las riendas. Sé que vamos a lograr los objetivos y nos encontraremos a través del grupo para ponernos de acuerdo en cuanto a fechas, tiempos, de cómo se va a desarrollar ese conversatorio. Ya van a tener acceso a lo que es el plan de evaluación para que vayan trabajando con eso. Yo con fechas de entrega, lo importante es que ustedes me hagan las entregas antes de que se termine la materia. Yo no lo, eso sí, por favor, no dejen para último momento, ¿no? Si dejan para última fecha, pues van a tener todo acumulado. Vayan entregando, los espacios van a estar abiertos y se va a poder, ajá, yo con adelante. Profesor, una pregunta, en ese conversatorio podemos invitar a nuestros alumnos, porque aquí la mayoría damos clases a nivel de pre y posgrado. Podemos Sí. invitar a los alumnos para que vengan también a sumarse. Sí. La idea es que ustedes desde sus liderazgos, desde su posición y desde su espacio, tengan la posibilidad de hacerlo público y que se conecte el que quiera participar. Como les decía en un principio, la idea es pues también dejar registro de toda esta experiencia y, ¿por qué no?, tener una participación masiva, porque seguro estoy que cada uno de ustedes puede convocar más de 15 a 20 personas. Y si multiplicamos eso por 10, pues imagínense cuánta gente se va a conectar. ¿Ok? Entonces, excelente, esa es la idea. Mientras más gente se conecte, mejor. Y así, bueno, le damos publicidad a que estamos siendo estudiantes de este doctorado y que la gente vea que pues uno sigue creciendo y que no se queda quieto, ¿no? Porque yo veo que ustedes, la mayoría, pues, les va a tocar hacer una pared adicional en la casa para seguir pegando los títulos. Ya uno ni siquiera los pega en la pared después de eso. Adelante, Vicente. Profe, para
generalizar y cerrar la idea, que no me queda claro. Entonces, la primera actividad, entonces, es la realización del flujograma de la fase Flujograma, si de... lo hizo usted como un flujograma, si otra persona quiere desarrollarlo con otra representación gráfica del conocimiento, con algún diagrama, con algún cuadro, una línea de tiempo, lo importante es que sea fundamentado, que sea debidamente citadas las referencias y como se sienta cómodo, pero que sea una representación gráfica. Esa es la primera actividad, ¿ok? ¿Y Importante que esa la enviamos hasta qué fecha? ¿Perdón? La fecha de entrega igual libre. La fecha de entrega sigue libre. ¿Ok? De todas Ok. maneras, me manifestaron que tenían algunos ya la actividad. Yo abro el espacio, usted la carga y la tiene allí. ¿Ok? El que la tenga lista, la carga y ya pasa mentalmente a la siguiente actividad. ¿Ok? Profe, recuerde que debe estar solicitada en el sistema para poder cargarla, Sí, sí, cada no. actividad. Yo abro el espacio. Yo abro el espacio. Ustedes este fin de semana Ok. ya van a tener el espacio. Cada vez que yo hago una modificación, les va a llegar un correo electrónico a ustedes. Ha sido modificado el espacio. Yo siempre hago eso para que estén pendientes por allí. Ojo, hay algunos participantes, no los voy a decir para no exponerlo, pero hay algunos participantes que no han entrado ni siquiera una sola vez al aula. Entonces vamos a tener esa actividad porque, bueno, yo soy muy amplio y muy flexible porque tenemos muchos canales de comunicación, pero lo que revisa la universidad es el aula virtual, que es donde puede tener el control. Entonces es importante que ustedes también tengan una interacción a través del aula virtual, ingresando, revisando, y allí es donde cargamos las actividades, ¿ok? Bueno, si no hay más, Gracias, profesor, muy amable por su participación, sus instrucciones, gracias. bueno, gracias a todos ustedes. Excelente fin de semana. Quedamos activos a través del grupo de WhatsApp. Espero haber estado a la altura de las expectativas y pues seguro estoy que vamos a conseguir los mejores objetivos. Me voy súper contento porque vamos a tener ese evento académico que nos va a ayudar muchísimo en el crecimiento profesional. Un abrazo para todos. Feliz fin de semana. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, José. Chao, profe, Gracias, gracias por su igualmente, hasta tiempo y luego. por su conocimiento. Feliz Luego. fin. Chao, profe. Hasta el próximo encuentro. Chao a todos. Se me cuidan. Venga, mire, Chao, saludos a me está todos. tomando una foto. Vamos a Igual, poner saludos a todos como todos, los pingüinos de bendiciones, mucha Madagascar, bonitos salud. y gorditos. A ver, todos para salir bien en la foto que nos está tomando Vicente. La comparte por el grupo. Así, foto de candidato presidencial. Bien, muchachos. Hasta luego. Que estén muy bien.